Ya a estas horas tenemos invitados, gente que llegó a saludarnos y también para hablar de un tema muy delicado, un tema al que Canal Pro le estuvo prestando mucha atención en la última semana. Se trata de esta expropiación que se anunció, un proyecto de expropiación de una estancia en San Pedro. Hoy recibimos al señor Rubén Galeano, él es director de la agroganadera Vilersin. Muchísimas gracias por venir hoy, buen día. Buenos días, ¿cómo te va? Y también le acompaña el presidente de la ARP Regional San Pedro, el señor Rodolfo Gray. Buen día por estar una vez más con nosotros hoy. Muchas gracias, Celia. Muy contento para participar contigo en este hermoso programa. Un saludo grande al staff, al gran equipo de producción y a toda la gran audiencia. Bueno, y este tema, penosamente tenemos que hablar de este proyecto que surgió y realmente indignó a todo el pueblo, a toda la zona y también a mucha gente en todo el país. Pero para valorar, vamos a decirle, estas tierras productivas, porque fue la primera reacción del pueblo, fue la primera reacción de la gente que conoce la zona, la alegría es productiva. Están trabajando. ¿Cómo es la alegría? Preséntale a la gente cuáles son las tareas que se realizan, cuántas personas se emplean en la zona. Sí, en realidad Agroganadera Vilersin es propietaria de la Estancia Alegría. Estancia Alegría está ubicada en el kilómetro 353. Es una estancia modelo realmente. En ella se desarrolla actividades agrícolas y ganaderas. El área en particular que se quiere expropiar es justamente el casco principal de la estancia. Allí está asentado un área que está destinada a la parte de agricultura. 1000 hectáreas tenemos ahí dedicadas a la parte de agricultura. Otra área está dedicada a la parte de ganadería y también ahí tenemos silos. Está asentada la escuela Don Herbert. También está el área administrativa, que también tenemos nuestras oficinas ahí mismo, ¿verdad? La empresa ya tiene 30 años en el país y Alegría es justamente la estancia principal de todo el grupo, ¿verdad? Es la más productiva de todo el grupo. Tenemos ahí 13.000 cabezas de ganado, no solamente en el área que se quiere expropiar, sino en toda la estancia, ¿verdad? La estancia cuenta con 11.600 hectáreas, de las cuales 5.000 hectáreas son bosques que están protegidos, ¿verdad? Contamos con todos los permisos ambientales, tenemos el plan de manejo forestal al día, tenemos los impuestos al día, o sea que la estancia realmente y la empresa en general está operando sin problema, ¿verdad? Y nos sorprendió mucho que se haya organizado una expropiación de esta manera, sin que nosotros hayamos participado en ninguna parte del proceso. Realmente ese jueves 16 creo que fue, el miércoles 16 nos llegó nomás la noticia de que se estaba tratando en la Cámara de Diputados la expropiación de esas tierras, ¿verdad? Realmente, 30 años nos decía de trabajo en Paraguay, ¿es la primera vez que se encuentra con una situación como esta? Es la primera vez y realmente es penosa porque hay mucho trabajo ahí. Estamos empleando a 70 personas, no como venía diciendo el diputado Vera Bejarano, que ahí solamente hay 30 personas, no es así. Esa estancia se maneja con 70 personas que viven ahí con sus respectivos familiares, ¿verdad? Ahí prácticamente hay entre 150 y 200 personas viviendo en la estancia. Además del trabajo indirecto también que se genera, porque es una zona productiva, hay ganadería, hay agricultura, entonces también hay un trabajo, vamos a decirle, que se da a la comunidad de alguna manera. Y totalmente, o sea, empleamos ahí a contratistas que son personas de la zona, nos proveemos también de empresas de la zona, así es que indirectamente también generamos un polo de desarrollo importante, ¿verdad? Señor Grau, es el primer caso, decían ellos, en 30 años que tienen que enfrentar así en la Alegría, por lo menos en Vilersin, pero en San Pedro, ¿se han dado otros casos similares ya también que han tenido que enfrentar la gente trabajadora de la zona? Muchos problemas de inseguridad tenemos, ¿verdad? Tenemos muchos problemas de inseguridad física, muchos problemas de inseguridad jurídica, varios casos de amenaza, varios saques, como se dice vulgarmente.
Entonces estamos atentos. Es triste lo que está ocurriendo, en este caso del grupo Villersin. Estamos acompañando al consorcio, pero no solamente porque es un consorcio, es un productor, y un productor que cumple con todas las leyes y todo lo que exige nuestro país a un inversionista, sea nacional o extranjero. Entonces tenemos que defender el principio de la propiedad privada y estamos haciendo justamente. Con respecto a la actuación de la Cámara de Diputados, lo que estuviste comentando, Silvia, cuando hace bien las cosas nosotros somos los primeros a estar aplaudiendo. Entonces nosotros estamos apoyando las causas, apoyando cuando hace bien su tarea, pero cuando hace mal somos los primeros en criticar, pero constructivamente, y le demostramos por qué se equivocaron. Así que nosotros no hacemos críticas destructivas, nosotros no estamos gritando, zapateando sin ningún sentido. Nosotros tenemos y demostramos por qué estamos haciendo esta oposición al caso de Alegría y el caso que se replica en distintos lugares en San Pedro actualmente. ¿Cuántos casos actualmente tienen en San Pedro, vamos a decirle, de situaciones similares que tienen que enfrentar? Hay muchísimos casos, en San Pedro Norte y San Pedro Sur. Nosotros los sanpedranos... Ocupaciones, invasiones, expropiaciones. Y amenazas, sobre todo, amenazas. ¿verdad? Entonces, cuando comienza ya el tema amenazas, ya comienzan también los nervios dentro de la empresa, y al tener directamente esa amenaza, lo que primero ocurre es que frena toda la inversión. Entonces, se genera menos fuente de trabajo, menos fuente indirecta de trabajo, como dijo Rubén, mucho menos inversiones, digamos, colaterales con el vecindario, con los negocios. Entonces es un iceberg que solamente se ve la amenaza, pero todo lo que incide está bajo el agua. ¿Cuál fue la reacción de ARP San Pedro al recibir esta noticia? Decía el señor Galeano, así de sorpresa llegó. Ya se enteraron cuando el proyecto ya había ingresado. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Fue una sorpresa total. Así que no teníamos nosotros ningún conocimiento. En mi caso particular estaba participando en la Expo Guairá. Tenemos una empresa familiar, también una cabaña, y estamos con ganado justamente participando y me llaman por teléfono, me dicen pasa esto y ¿estás seguro? No teníamos ninguna información, ningún lobby, no tuvimos alguna reunión para saber qué es lo que pasaba, qué no pasaba. Fue totalmente un golpe de sorpresa esto. Y ahí empezamos a mover con las distintas comisiones de trabajo, no solamente a nivel de la regional San Pedro. Empezamos a tener reuniones rápidas con el presidente de la regional, con las comisiones, por ejemplo, de seguridad, la comisión de defensa de la propiedad privada, con una comisión técnica para hacer ya un estudio y ayudar, apoyar a la empresa Villersin para poder juntar ideas y poner en práctica un protocolo para poder revertir esta media sanción. Parece como que sorprendió a los proyectistas la reacción del Juan Pueblo, vamos a decirle. No tuvieron la reacción de empresarios, sino que vieron en las calles ya también allá a los empleados de la estancia, a los niños de la escuela manifestándose, pidiendo que nos afecte su casa. Así mismo, realmente produjo un efecto sobre la sociedad, donde en algunos medios justamente decía que el paraguayo es diferente a lo que están representados. Es decir, no estamos bien representados en el Parlamento, porque la clase política es una cosa y nosotros como pueblo somos otra cosa. Y ahí se vio claramente cuál es realmente la voluntad del pueblo, la intención realmente, y cuando hay algo injusto, el pueblo reacciona. Y es lo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? En realidad que esta acción de prosperar, que esperemos sea revertida en la Cámara de Senadores, marcaría una nefasta actuación de parte de la clase política, ya que se vulnera la propiedad privada, por un lado, y por el otro lado, no solamente Alegría va a ser afectada, ahí ya se abre un panorama gigantesco, una jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, donde ya la propiedad privada o en realidad la expropiación en sí misma ya no es necesario que cumpla ciertos criterios, ciertos parámetros.
la improductividad de la tierra, de que esa tierra sea invadida, que esté ya más que esté invadida por mucho tiempo, digamos, ¿verdad? Que son cuestiones que no se dieron en Alegría. Directamente vieron una tierra productiva y expropiaron. Entonces, con ese mismo criterio, el día de mañana se pueden expropiar, qué sé yo, un 12 por 30 dentro de un barrio urbano también, sin ningún problema, porque ya no hay ningún criterio. Directamente se vulnera la propiedad privada. O sea que es mucho más grave, digamos, de lo que podría afectarle solamente a una empresa, sino que a nivel general puede llegar a conllevar esta acción, ¿verdad? ¿Sintieron ustedes el apoyo, vamos a decirle, de sus vecinos, cuando que también lo veíamos? Nosotros lo llevamos desde lejos, miramos desde lejos, desde acá, desde Asunción, pero nos llegaban los comentarios, los videos también de la gente manifestándose a favor, digo bien, de ustedes, de la gente trabajadora de Villarsín. ¿Sintieron ese apoyo ustedes allá? Realmente sentimos a través de nuestra fanpage la cantidad de mensajes de apoyo que hemos recibido realmente no tiene precedente, porque siempre hemos mantenido también un perfil bajo, ¿verdad? Somos gente de trabajo, entonces no estamos mucho en los medios, digamos, y el efecto que haya producido en la población, esa reacción, realmente nos reconforta porque son gente que no nos conoce, ¿verdad? Directamente de manera totalmente, digamos, sin pensarlo, fueron apoyándonos, ¿verdad? Y realmente se sintió muy bien eso. En cuanto a los vecinos, desde el primer momento recibimos el apoyo de todos ellos, ¿verdad? Y también de todas las asociaciones en las que estamos participando, la ARP, por supuesto, y todos los gremios realmente se han manifestado en favor nuestro, ¿verdad? Ya comentaban que antes de recibir ya la noticia del proyecto listo, no tuvieron ninguna participación en el proceso, pero después de recibir la noticia, ustedes llegaron a conversar, no sé si los dos quieren hacer un comentario al respecto, con los proyectistas de la expropiación. Realmente con los proyectistas no llegamos a hablar, pero sí con otros representantes tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, ¿verdad? Ahora principalmente con los de la Cámara de Senadores para poder revertir esta situación. Pero los proyectistas jamás se presentaron, nunca hablamos con ellos, a pesar de que Vera de Jarano es una persona conocida por la empresa. Él fue funcionario de la empresa por muchos años, nos conoce perfectamente, tiene el teléfono de los accionistas, tiene el teléfono de la oficina, o sea que perfectamente pudo haberse acercado si esa era la intención, ¿verdad? Si había una buena intención por parte de este proyecto, digamos, lo primero era acercarse a la empresa y ver si teníamos la intención de ceder esas tierras, ¿verdad? Y también hay un trabajo de comunicación también en ese sentido con los legisladores, como decía él, desde ARP, ¿no? Sí, estuvimos en contacto ese miércoles, fue un miércoles nefasto, ¿verdad? Porque el precedente, como dijo Rubén, es terrible lo que está ocurriendo. Empezamos a dialogar con Pastor Vera, con Pastor Soria, con distintos miembros de la Cámara de Diputados, para no estar citando todo. Es triste que muchos no sabían el detalle de lo que se estaba tratando y lo que se estaba votando. No vieron el alcance de los actos que ellos estaban teniendo. Y fue una bomba que, como dijiste en las redes sociales, Silvia, estalló y la gente ya salió de su casilla, y eso es lo peligroso, ¿verdad? Cuando se deja de respetar la Constitución, las leyes de nuestra República, ahí comienza el peligro. Entonces nosotros estuvimos trabajando, seguimos trabajando con muchos senadores, con diputados de vuelta para ver cómo podemos revertir esta media sanción, porque el daño que va a ser terrible. Vos tenés en tu caso particular a lo mejor 2 vehículos, una persona que no tiene un vehículo te puede venir a querer confiscar tu vehículo, tu coche, ¿verdad? Y nosotros estamos hablando de una empresa inversionista que paga sus impuestos, hizo inversiones y tiene todo legal. Entonces es imposible en un mundo civilizado actuar de la forma en que se actuó. O sea, avasalló todo el proceso. Entonces la Regional San Pedro, les vuelvo a repetir, lo que está haciendo es, como miembro de la ARP, defenderle al productor.
En este caso está bien, es un consorcio, no hay ningún problema, pero muchísimos casos te puedo estar comentando de Avigeo, por ejemplo. Del 100% de la denuncia de abigeato, te puedo sin ningún problema decir un número del 80% de lo que nosotros estamos participando con la brigada anti-abigeo son de productores que no son socios. Entonces nosotros estamos abiertos a toda la sociedad para colaborar con ideas y colaborar con trabajos, sin ningún problema. Quiero quedarme en este punto que usted estaba mencionando. Al hablar con los legisladores, quiero dejar en claro, no sé si entendí bien, no solamente no conocían la alegría en San Pedro, sino que no conocían bien el proyecto, no conocían los puntos del proyecto. Así es. O sea, no lo habían leído, al menos a detalle. En la prensa mismo se eso fue tratado sobre tablas ahí en diputados y se presentó como último punto del orden del día y directamente ahí se aprobó, ¿verdad? Sin que haya habido un análisis previo, porque hay varias comisiones que son las que estudian los proyectos y son los que proponen, ¿verdad? Creo que eso no pasó porque finalmente se aprobó una cosa donde la mayoría de los legisladores justamente no conocían el fondo de la cuestión. Es más, muchos conocen Estancia Alegría, conocen la empresa, pero no conocían el número de finca, que es lo único que apareció en el proyecto. Esa fue otra irregularidad del proyecto, porque en los proyectos de este tipo debe estar bien identificada la empresa, la finca, ¿verdad? Y nada, eso solamente estaba el número de la finca, que es la finca 398, ¿verdad? Entonces, por todos lados hay una irregularidad con respecto a este proyecto y eso es muy peligroso realmente. Nosotros estamos en una empresa que es de un capital extranjero. Estos inversionistas están enamorados de Paraguay. Es ya la segunda, la tercera generación la que sigue invirtiendo en Paraguay, teniendo yo la posibilidad de invertir en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces, a pesar del EPP, a pesar de toda esa inseguridad, el avigeo y toda la problemática que rodea al campo, y especialmente ahí en la zona de San Pedro, que sabemos que es justamente el departamento con mayores problemas en términos económicos, ¿verdad? Siguen apostando a Paraguay y siguen siendo un polo de desarrollo y siguen siendo fuente de generación de mano de obra y empleando a muchos nacionales, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún extranjero ahí, ni la administración, ni en la administración no hay extranjeros. O sea que la confianza que ellos tienen en el Paraguay es realmente importante. Pero con este tipo de acciones, por supuesto, empiezan a tener dudas, ¿verdad? Nosotros estamos desarrollando ahora un proyecto de trabajo, un proyecto macro que tiene una proyección de 30 años adelante. Empezamos hace 6 años con una reestructuración en términos de administrativo, una reestructuración en términos de producción, porque la empresa era netamente ganadera, en este momento es ganadera y agrícola también. Y hay un tercer paso donde estamos viendo de revitalizar nuestra industria que está en la ciudad de Horqueta. Es una industria ya antigua, ahora con tecnología también antigua, pero estamos iniciando la tercera etapa del proyecto donde incluye, digamos, la modernización de esa industria, lo que también generaría fuentes de trabajo en esa zona, no solamente en San Pedro, ¿verdad? Entonces, el grupo Billerson es importante para Paraguay, es importante en términos económicos porque produce y genera riqueza, genera fuentes de trabajo y sobre todo da digamos, ese reflejo hacia el exterior donde muchos de estos extranjeros, amigos de los accionistas, quieren invertir en Paraguay. Pero últimamente estamos con esta idiosincrasia a nivel político que hace desestabilizar bastante digamos, ese deseo de querer invertir en Paraguay. Y tiene esta característica también de la producción sustentable, que es algo que muchas veces se reclama, o sea, seguir trabajando, pero respetando, cuidando el medio ambiente también. Sí, eso es un ejemplo, un modelo en ese sentido. Especialmente en Europa, todo lo que es, todas las empresas se desarrollan en ese ámbito y nosotros tenemos la misma filosofía, ¿verdad?
Por eso la protección de tantas áreas de boscosas, ¿verdad? Que bien podría ser utilizada como un sector productivo, pero eso está resguardado, protegido, está terminantemente prohibido la caza y la pesca ahí en la propiedad. Y tenemos un plan de forestación y reforestación también que vamos cumpliendo de manera anual. O sea que realmente la protección del medio ambiente es para el Grupo Wilersin número uno, una preocupación número uno. Y reiterar nomás todos estos comentarios, todas estas características para dejar en claro, es una zona que está produciendo realmente, no contaba en ningún sentido, vamos a decirlo, con una característica que amerite según nuestra ley la expropiación. Y decían ustedes un mensaje nefasto para posibles inversionistas en una zona que necesita de inversión, además de que en todo el país necesitamos, pero podemos decir, señor Grau, también que de alguna manera la reacción del sector privado y del pueblo paraguayo es un mensaje también de que nosotros acá buscamos que se respete nuestra ley. Tenemos que dejar bien claras las cosas, Silvia. Hay que ser pragmáticos. Si nosotros hablamos de un punto particular que hablaste del desarrollo sostenible, entonces el desarrollo se basa básicamente en tres ejes: económico, generar riqueza, fuentes de trabajo, pagar los impuestos. Segundo, social, programa de responsabilidad social. Estamos haciendo con el Grupo Wilersin justamente eso. Estamos promoviendo desde la ARP estos trabajos. Entonces, del que más tiene al que menos tiene, estar en contacto, estar colaborando y conviviendo entre todos. Y el último punto es el desarrollo ambiental. Dijiste bien en claro, desarrollo sustentable, pero acá nosotros en este caso de esta empresa particular estamos hablando ya sostenible. Sostenible ya es la tercera generación de la familia que ya está trabajando. Nunca tuvo problema con el vecindario, al contrario, cada día tiene más desarrollo, cada día tiene más contacto o más apertura con la sociedad. Porque no estamos hablando que es un grupo de alemanes que no contratan ni un paraguayo, al contrario, son toditos paraguayos los que están trabajando. Con respecto a la Cámara de Diputados, también tenemos que dejar bien claras las cosas. Hubo varios miembros de la Cámara que estuvieron muy en contra ese día. Estuvieron vehementemente por las redes sociales, ocurrieron muchos discursos, muchas palabras, muchos comentarios. No quiero hablar de partidos políticos o de movimientos, no quiero entrar en ese juego. Pero muchísimos miembros de la Cámara de Diputados dijo: antes de la votación, vamos a parar por la pelota, vamos a estudiar, vamos a ver otro momento, vamos a tener más datos, más información. Y se quiso hacer a rajatabla y se votó a mansalva, ¿verdad? Es un caso increíble que la primera vez los 5 miembros del departamento de San Pedro, de la Cámara de Diputados, se ponen de acuerdo. Y es triste que fue justamente para este caso emblemático. Hablamos mucho ya sobre este tema, pero me gustaría que como director de la agroganadera Wilersin se dirija en este momento a los senadores que tienen que analizar todavía este proyecto. ¿Qué le diría en nombre de toda esa gente que está trabajando allá? Bueno, yo le diría que tengan en cuenta que la empresa emplea a mucha gente, muchas familias dependemos de esta empresa, que piensen realmente en el país, que puedan hacer un análisis exhaustivo del proyecto y van a poder darse cuenta perfectamente que una empresa altamente productiva, el sector que se quiere expropiar es el casco principal de la estancia, no tiene sentido por ningún lado. Y creemos que la Cámara de Senadores va a poner las cosas donde tienen que ser, va a corregir este tremendo error de la Cámara de Diputados y bueno, demostrar a la población de que la clase política también piensa en el país, piensa en el desarrollo del país y no solamente en cuestiones particulares, porque aquí está bien claro que hay algún tipo ¿cómo explicarlo bien? Deseo particular en ese inmueble, ¿verdad? No sabemos cuál es realmente el trasfondo de todo aquello, pero la manera en que se llevó adelante el proyecto hace pensar que hay algo por debajo, digamos, ¿verdad? De manera que
esperamos que la Cámara de Senadores realmente ordene las cosas, ordene la casa y dé muestras de que cuál es realmente la política económica, la política partidaria, cuál es el destino y cuál es digamos, el camino que se quiere seguir, para que se puedan atraer inversiones y por supuesto los nacionales también puedan invertir con tranquilidad, porque esto desestabiliza y tranquiliza también a los inversionistas paraguayos, ¿verdad? Eso es así. Señor Rubén Galeano, director de la agroganadera, Vilersin, en este caso, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a usted. También nos acompaña ahora el señor Rodolfo Grau, presidente de ARP San Pedro. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias nuevamente por la invitación, a tu disposición.